Buenas noches, le damos la bienvenida a Hoy en la Cultura. El día de ayer le presentamos una primera parte de un amplio reportaje, un especial acerca de la poesía de Jaime Sabines. En esta ocasión le vamos a presentar la segunda parte de este reportaje. Aquí en el estudio también mi compañera Marta Sosa le saluda. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, Rubén? Qué bueno que nos acompaña. Lo invitamos a que se quede con nosotros en una media hora exclusiva del poeta chiapaneco Jaime Sabines. Es verdad que Sabines es el poeta más leído de los actuales escritores mexicanos. El amor con el que la gente ha recibido esta forma de expresión que él tiene, pues no la han alcanzado muchos otros poetas en nuestro país. Es un caso de excepción. Concédanle o no premios, ahí está el testimonio de sus libros, es una gran poesía. Jaime Sabines es un poeta leído, un poeta mexicano bastante leído, solo que no es el único. Sabines no es un poeta artificial, Sabines es un poeta natural. Y Sabines sabe qué es el envejecer, qué es el pasar, qué es el perecer, qué es el atrofiarse. Yo creo que un poeta que ha llegado a estas cosas, pues no puede morir del todo ni tan fácilmente. Sin duda, Sabines es el poeta que más ha entrado en la sangre de todos, es el poeta más leído y releído. A mí me parece uno de los encantos que yo encuentro en la poesía de Sabines es su virilidad. Es un poeta muy leído, muy seguido. Su popularidad, digamos, es a partir de cuando sus ediciones empiezan a tener más amplitud. El poeta famoso, el poeta que se sentía muy poeta, pues tenía que abrir una tienda, barrer la calle, vender manta, vender esto y lo otro para poder vivir. Entonces fue un aprendizaje de humildad. Ahí se me fue toda la vanidad esa que tienen los poetas jóvenes, ¿no? Y yo nunca vi un poeta más digno que aquel joven poeta mediendo las telas con una parsimonia que parecía que venía directamente del Líbano. Bien, pues parece no existir duda en que Jaime Sabines es uno de los poetas más leídos en México. Esto se confirmó hace 3 años cuando se le rindió un homenaje en el Palacio de Minería por sus 60 años de vida. En aquella ocasión la asistencia de la gente la podemos calificar de impresionante, dado que el Palacio de Minería no solamente se llenaba en su capacidad, sino que existía sobrecupo. A continuación, el poeta nos habla de la emoción que él experimenta, de la emoción que él tiene ante el reconocimiento popular por su obra, pero también por su persona. Este es un tema que también abordan los críticos. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? De Jaime Sabines se ha dicho que es un poeta fácil de entender, directo, que le llega al lector atrapándolo a cada palabra, a cada desgarramiento, a cada goce del sexo, como si fuese nuestro cuerpo y mente quienes hablaran y no Jaime Sabines, sino un mundo cotidiano en el que las cosas que vive el poeta son las cosas que todos vivimos. Sabines nunca ha querido colocarse en el pedestal del poeta y ser inequivocable. Sabines es antes que poeta, un hombre. En su tierra natal, Chiapas,
Fue un comerciante de telas que en las libretas de cuentas no escribía números sino poemas. Ha sido diputado para vivir y sumergir a la política en la poesía y ha sido y es siempre uno de esos extraños hombres a los que uno quisiera encontrarse siempre y en cada conversación agradecerle por escribir como lo hace. Y quizá por eso es Jaime Sabines uno de los poetas más leídos en nuestro país, y cuando se corre con la suerte de encontrarlo en algún lugar leyendo poemas, ahí la gente se amontona como en un clásico de fútbol o en el Metro Pino Suárez a las 3 de la tarde, pero aquí solo se quiere escuchar una voz, la voz de Jaime Sabines. Es probable que este carácter popular, precisamente por el hecho de que él utiliza una forma muy directa, casi coloquial de expresión, sin grandes imágenes aparentemente, sin grandes metáforas, lo hace entre comillas accesible, y esto le ha dado popularidad. En México no hay poetas populares cuando tienen calidad, pero sí es verdad que Sabines es el poeta más leído de los actuales escritores mexicanos. Jaime Sabines es un poeta leído, un poeta mexicano bastante leído, solo que no es el único, está acompañado por otros. Entonces sería muy optimista pensar en que Sabines podría ser un poeta popular. Es un poeta accesible, eso sí. Es un poeta que puede llegarle a mucha gente sin trabajos. Ahora también pensemos otra cosa, Pilar, que la poesía es como el péndulo de un reloj, que va de la aceptación al rechazo, pasando por la indiferencia. Y que todavía no es tiempo estuvimos en la aceptación de Nervo, en la aceptación de Plaza, hoy en la aceptación de Sabines. Empieza el péndulo a caminar. Llegaremos con Sabines quizá en 20, 30 años a una indiferencia y quizá a un desconocimiento total, porque lo que cantó Sabines puede ser que dentro de 30, 40 años no interese al lector mexicano, pero ahora Sabines tiene algo que es muy importante en la poesía, un hombre que sabe interesarse por las cosas importantes de su tiempo. Al publicarse sus primeros libros, ni los críticos, ni los poetas de su tiempo, ni los lectores se dieron cuenta de que Sabines liberaba la poesía de ese complejo de pequeñez a la que habían reducido las generaciones anteriores a la poesía después de López Velarde. Entre paréntesis debo decir que no hay poeta popular más grande después de López Velarde que Jaime Sabines. A pesar del aislamiento de Sabines, digamos que no estuviera en grupos literarios, etcétera, etcétera, el efecto que tiene su poesía sobre los lectores es algo que hay que tomar en cuenta, porque en México esto no había sucedido, por lo menos desde que yo me acuerdo. Y ahorita estoy recordando hace un año el Festival Internacional de Poesía en el Teatro de la Ciudad, donde realmente el éxito era impresionante, la gente no cupo en el teatro y no lo dejaban salir pidiéndole más y más poemas, ¿no? Lo que usted recuerda en este momento es verdaderamente notable lo que ocurrió. Aquella multitud exigiéndole nuevos y nuevos poemas y que leyera, y cuando no encontraba un poema le decía, en la página tal, le gritaba la gente, ¿no? Es un hecho realmente memorable. Yo no coincido mucho con que se lea poca poesía. Creo que se lee en México igual que en el resto de América Latina la poesía que hay que leer. Y Jaime Sabines, lo que es ser un poeta realmente popular en el mejor sentido de la palabra, tiene muchos lectores. Creo que es toda una generación la que se ha enamorado mutuamente con la poesía de Sabines. Esto es muy hermoso constatarlo. Yo estuve presente en el homenaje que se le hizo cuando cumplió 60 años. Yo participé en una de las mesas redondas que se hicieron con este fin. Era muy hermoso constatar que la gente, sobre todo los jóvenes, le pedían poemas como si fuera un poco Juan Gabriel, ¿verdad? Y desde luego que es un hombre muy popular, ¿no? Recuerdo que una nota que escribí donde decía que había más gente que en un partido de fútbol el día de la clausura del homenaje, porque no cabía nadie más en ese auditorio, ¿no? La gente estaba parada en las sillas, aplaudía, gritaba poeta, poeta, no lo dejaban que terminara de leer, ¿no?
Creo que el hecho de que sea un poeta tan popular y tan querido por la gente no le resta méritos ni le resta calidad a su trabajo. Ojalá algún día todos los poetas pudieran ser tan populares como algunos de los cantantes de plástico que promueven ciertas empresas, ¿no? Es un poeta muy leído, muy seguido. Su popularidad, digamos, es a partir de cuando sus ediciones empiezan a tener más amplitud, a partir de la publicación del recuento de poemas en la Universidad Nacional Autónoma de México, la edición de su disco y luego algunas lecturas o festivales que se han hecho frecuentes aquí en México. ¿Cuál fue su impresión cuando se presentó en el Teatro de la Ciudad y cuando se le hizo un homenaje en el Palacio de Minería? Bueno, mi impresión fue de anonadamiento, lo dije, ¿verdad? Estaba yo totalmente inerme ante aquel homenaje y dije que no quería yo que se me hiciera una estatua, ¿no? No quiero ser estatua, mientras me quede un ánimo de vida, no quiero ser estatua. No quiero ser solemne, ni mucho menos, y creo que el poeta consagrado debe de buscar, debe de pelear todos los días contra su consagración. Porque uno sigue siendo una gente, un hombre, una vida que camina, no una estatua de sí mismo, ¿no? ¿Qué siente Sabines de encontrarse con tanta gente? Pues eso sí me gusta mucho. Creo que allí se cumple la poesía, ¿no? Porque uno no escribe para las paredes, ni escribe uno pues frente a un espejo, ¿no? Se escribe siempre para los demás. Bueno, pues ya lo dijo Jaime Sabines, algo muy importante sobre este acercamiento a su poesía y a su persona es que usted, televidente que tal vez no ha leído a este extraordinario poeta mexicano, pueda tener la experiencia de acercarse, de interactuar con su poesía. Él lo dijo, se escribe para los demás, para las personas. Hay una edición muy barata del nuevo recuento de poemas de Jaime Sabines, editado por la Secretaría de Educación Pública en su colección Lecturas Mexicanas, que lo puede conseguir en muchísimas librerías de la Ciudad de México y también en toda la República Mexicana. Después de unos mensajes regresamos con más de Jaime Sabines. En una época en que hay que cambiar, que transformar tanto la religión como la organización política, las ideas filosóficas, y entonces resulta que... Jaime Sabines ha sido un poeta que ha tratado de mantenerse un poco alejado de las actividades literarias. Es un autor que pocas veces se le ve en conferencias o en presentaciones de libros. La mayor parte de su tiempo a Jaime Sabines le gusta pasarla allá en su rancho, haciendo vida de campo, allá en el estado de Chiapas, en donde él nació. El propio Sabines nos explica sus razones y además nos habla sobre su decisión de participar en la vida política de México. La información se complementa también con el punto de vista de los críticos literarios. Y yo, el más amado, el elegido de mi corazón, el solitario, el fuerte, porque he representado fielmente el papel del hombre y he ascendido la cuesta biológica desde la dulce infancia irrepetible hasta el cañón del eco de la vejez, donde ya empiezo a gritar mi nombre. Tendré que dejar con dolor, a dejar el mundo. Jaime Sabines, como dice Heraclio Cepeda, es uno de esos extraños poetas que nacen una vez cada 500 años. Ahora, a sus casi 63 años de edad, Jaime Sabines nos sigue regalando una poesía que se nos mete hasta los huesos, que nos sorprende y nos angustia, porque el recorrido en un poema de Sabines es como un ciclón que nos llevara del placer al dolor, recalcándonos que a veces duele el paso del tiempo.
pero que a veces la vida y el amor pueden sangrar y carcajearse frente a nuestra propia muerte. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan. A Sabines lo que le molesta mucho es la pose del literato. El que la gente, algunos literatos al menos, algunos escritores, se quieran vivir como personajes. Algo que a él le parece inauténtico. Él prefiere en muchas ocasiones, vamos, un poco si puede hacer la comparación, a la manera de Hemingway, el trato directo con personas de la vida cotidiana, personas normales. No quiero decir que los escritores no lo sean. Sabines nunca se uniforma, Sabines se presenta como un hombre en su poesía y en su vida, y es a veces contradictorio, ¿no? Por ahí hay un poema de él que se mete con los diputados y después él fue diputado, es algo, pero el hombre es contradictorio, y lo importante de Sabines es eso, que es un hombre como, pues no sé, se pone en ese pedestal enorme cuando va a decir sus poemas o los lee o se presenta, se pone siempre al mismo nivel de los lectores, no se pone en ese plan doctoral que se ponen otros poetas, como tú sabes, ¿no? Y se pone así muy solemne, no es solemne. Entonces tú ves a Sabines y lo puedes saludar como se saluda a un ser humano. Es lo hermoso de la poesía de Sabines y del mismo Sabines. Hombre tímido, introvertido, él es muy buen lector de poemas, es un fumador que fuma tan bonito que lo debían contratar las cigarreras para que, pese a que el tabaco es malo para la salud, viendo fumar a Jaime, pienso en aquel tango, fumando espero a la mujer que yo quiero. Es un fumador maravilloso, tiene una voz con hondas resonancias espirituales y sexuales. Es un varón entero de 360 grados. Mucho se critica también a Sabines como político. He oído que dicen, ¿cómo es posible que un gran poeta como Sabines se haya metido a la política? Pues yo creo que es una faceta muy interesante de su personalidad y creo yo que está en todo su derecho de hacer política. Es más, por ahí leí esta mañana que no hacer política es negar la democracia, y qué bueno que Sabines haga política y haga política desde su propia convicción. Yo creo que esto no lo demerita en absoluto, ni como hombre ni como poeta, más bien al contrario. Ha sido un hombre que no ha tenido que ver con ninguna camarilla, círculo poético, no se considera aristocrático, sabe que es un magnífico poeta, solo que fuera tonto no lo sabría y no tiene un pelo de tonto, pero él nunca ha andado haciéndole caravanas a nadie, ni tratando de formar capillitas, ni es político en la literatura, cosa que se le agradece mucho. Y su ideología, que yo no la conozco a fondo, es una ideología de hombre revolucionario, de un hombre de izquierda, de un hombre que cree que este país todavía tiene remedio y de un hombre absolutamente honorable. Como político es un hombre intachable, y yo quisiera que muchos políticos en eso lo imitaran. Y gracias a su talento poético fue diputado por segunda vez. Al PRI le convenía escoger a la mejor gente. Y qué mejor que tener un hombre probo, un hombre que no corrompido, que no se ha enriquecido ilícitamente con los bienes de la nación, que no ha hecho componendas, que ha dado machincuepas ideológicas. Entonces el PRI le convenía a Sabines, más que a Sabines el PRI. Esto de no andar metido en grupos literarios, a mí personalmente me parece una actitud muy sana. Ahora, tiene sus inconvenientes, y Sabines los ha visto, se notan en la recopilación que yo hice. Es decir, si Sabines hubiera estado metido con un grupo fuerte, por decirlo de alguna manera, dentro del medio literario, pues habría tenido más crítica y más crítica positiva. Sabines, y él lo dice alguna vez en su propia poesía, es un poeta que no está ni con unos ni con otros. Él está en su propio decir, en su propio medio, y se interesa en la política, pues no sé, quizá por cuestión de vocación para la política, de cercanía con su hermano Juan, no lo sé, pero eso no implica nada para su poesía. A mi juicio, esto es extraliterario.
¿no? Al poeta hay que juzgarlo de acuerdo con sus frutos. Como la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, y así es como hay que juzgar a Sabines. Lo demás son nada más características de su personalidad, como decir que es un hombre guapo, que tiene los ojos azules, que tiene el pelo rizado y cano, que es muy alto, que su poesía es muy masculina, a mí me parece uno de los encantos que yo encuentro en la poesía de Sabines, es su virilidad, ¿no? Es una poesía que nunca lo hubiera podido escribir más que un hombre así, muy viril. Y esto le da un encanto para mí. ¿Por qué Jaime Sabines afirma que no se debe vivir a lo poeta, sino a lo hombre? Esto cuando recibe el premio Chiapas. Bueno, porque yo tenía muchos amigos que vivían a lo poeta, ¿verdad? Y el vivir a lo poeta es como desprenderse un poco de la realidad, como decir yo tengo el privilegio de ser poeta, ¿verdad? Y entonces si yo quiero trabajo, si no quiero no trabajo, si quiero llevar una vida de farra la llevo. Y no, yo creo que poeta, para mí fue una gran lección la de Goethe, que era un hombre muy macizo, muy entero, que vencía sus propios demonios, se controlaba, porque uno tiene la tendencia siempre a irse, a desbarrancarse, a caer al abismo, ¿no? Y creo que se debe vivir a lo hombre precisamente en ese sentido, de control de sus propios demonios, de ser, pues como toda la gente, común y corriente, ¿no? Yo tengo que trabajar, tengo que sostener una familia, tengo que criar a mis hijos, tengo que trabajar. No por el hecho de ser poeta voy a eludir todas estas responsabilidades del hombre. La poesía no es un privilegio en ese sentido, de que yo sea diferente a los demás hombres, de que yo tenga derecho a lo que los demás no tienen. La poesía debe ser el producto de... Digo, y no es una norma, yo no quiero dar normas de conducta a nadie, ¿no? Pero en mi caso sí ha sido el producto de un esfuerzo, de un control, de una disciplina, antes que nada, de orden y de disciplina interior, no nada más el orden y la disciplina del escritor, sino de la manera de vivir. Trato de escribir en la oscuridad tu nombre, trato de escribir que te amo. Trato de decir a oscuras todo esto. No quiero que nadie se entere, que nadie me mire a las 3 de la mañana paseando de un lado a otro de la estancia, loco, lleno de ti, enamorado, iluminado, ciego, lleno de ti, derramándote. Digo tu nombre con todo el silencio de la noche, lo grita mi corazón amordazado. Repito tu nombre, vuelvo a decirlo, lo digo incansablemente y estoy seguro que habrá de amanecer. La satisfacción de encontrar que la poesía se realiza, que hay alguien a quien le sirvió para vencer un momento de soledad o alguna angustia o algún pesar por contagio de los pesares del poeta, por sentir alivio en que el sufrimiento no es nada más de uno. En fin, eso es la alegría de la poesía. Son dos alegrías. La del momento en que se escribe un buen poema, que tú sabes que es un buen poema, y ahí nadie te ve, ni te está retratando, hay una periodista que te interroga, ni cámaras de televisión, ni mucho menos. Y te puedes poner a bailar a solas en tu cuarto, de gusto de haber escrito. Y la otra alegría, que la alegría secundaria es saber que te leyeron y de que de algún modo pues uno está buscando el amor de las gentes, ¿no? Pues ahí quedan estos conceptos de Jaime Sabines como un testimonio de sencillez, pero también